El ingrediente principal en la anestesia general es el propofol. Y aunque soy químico de profesión, nunca había pensado mucho en el propofol en mi vida, hasta que me programaron una operación. Un procedimiento rutinario para reparar una hernia que me había estado molestando durante un tiempo. Como la mayoría de las personas que se enfrentan a una cirugía por primera vez, leí sobre el proceso de anestesia. Quería saber qué pasaría cuando me pusieran anestesia. Lo que encontré, al principio, fue lo suficientemente tranquilizador, pero las propiedades del propofol me parecieron extraño. Todos asumimos que durante la cirugía no sentimos nada porque estamos inconscientes, y está bien, no tenía ningún deseo de estar despierto en una mesa de operaciones. Pero el propofol no solo te hace dormir, tiene otro efecto, uno que me incomodó un poco. Además de inducir la inconsciencia, el propofol también es amnésico, es decir, te hace olvidar. Más precisamente, impide que el cerebro codifique la memoria en primer lugar. Estoy seguro de que no fui el único que consideró las implicaciones de eso una vez que lo aprendí. La pregunta se quedó grabada en mi mente y se negó a irse. ¿Y si la anestesia no es lo que pensamos? ¿Y si, lejos de eliminar el dolor durante la cirugía, es simplemente una forma de asegurarse de que no recuerdes lo doloroso que fue? No podía dejar de imaginarme atado a la mesa de operaciones, consciente, sintiendo todo, mientras mi cerebro silenciosamente no lograba grabarlo. Una experiencia perfectamente vivida y perfectamente borrada. No hace falta decir que la idea me perturbó. Cuanto más lo daba vueltas, más me consumía. Parte era miedo, pero parte era curiosidad profesional. Como científico quería una respuesta, una de verdad, y no había forma de conseguirlo sin ponerme en riesgo. Pero estaba dispuesto a probarlo. Verás, no sería especialmente difícil diseñar un compuesto que interfiriera específicamente con el efecto del propofol sobre la codificación de la memoria, dejando intactos sus otros mecanismos. En principio, podría crear un fármaco que, si se tomaba antes, me permitiera recordarlo todo. Si la anestesia funcionara como creíamos, el compuesto no haría nada. Estaría inconsciente y no habría nada que recordar. Pero si pasara algo más, si la conciencia permanecía, lo sabría. Me decía a mí misma que, en cuanto a cirugías, una reparación de hernia probablemente no era tan mala. Doloroso, sí, pero sobrevivible. Y si recordaba algo, cualquier cosa, sería traumático sin duda, pero también sería un descubrimiento científico de enorme importancia. Decidí arriesgarme. Con más de un mes antes de la cirugía, me puse a trabajar en mapear las vías del propofol y sus efectos en la memoria. Aprendí que su impacto principal proviene de potenciar los receptores GABA-A, aumentar la entrada de cloruro en las neuronas e hiperpolarizar las membranas postsinápticas. En términos sencillos, cierra las condiciones necesarias para la formación de la memoria. Mi objetivo era crear un compuesto que se uniera a esos mismos receptores, pero tuviera una vida media mucho más corta, lo suficiente para bloquear el efecto amnésico del propofol, pero breve lo suficiente para despejarse rápidamente y permitir que la memoria reanudara. El momento sería crucial. Tendría que tomarlo poco antes de que me administraran el propofol. Eso no era un problema. Probé el compuesto en mí mismo, midiendo la memoria y registrando el momento en que se producen los huecos de memoria tras la ingestión. Después de 1 o 2 semanas de refinamiento, tenía algo que creía que funcionaría. Los resultados preliminares fueron prometedores. Y eso, me decía a mí mismo, era la parte más peligrosa. Lo más probable es que estuviera en más peligro de ingerir mis compuestos improvisados que con la anestesia, independientemente de cómo funcionara al final. Pero ya había superado ese obstáculo y estaba, ansiosamente, preparada para la cirugía. Cuando por fin llegó el día, guardé el pequeño frasco de cristal que contenía mi compuesto en el bolsillo y me dirigí al centro de cirugía. Justo antes de que me llevaran al quirófano, me tomé el líquido. Ya no había vuelta atrás. El médico me puso la vía intravenosa y me dijo que contara desde 10. No creo que llegué a 5. Lo siguiente que supe fue que estaba despierta, en otra habitación. Seguía en la camilla, y por la sensación alrededor de la zona de la ingle, después de la operación. Pero algo iba mal. Me vendaron las muñecas y los tobillos, sujetos.
Luché contra mis ataduras, pero no podía moverme. Sin embargo, pronto entró un hombre en la habitación. No parecía médico. Llevaba vaqueros y una camiseta, y llevaba una gran tableta bajo el brazo. «Señor Jones», dijo, «soy técnico de...». Estoy censurando el nombre de la empresa por mi seguridad, pero es una gran empresa tecnológica que reconocerás, y hemos comprado los derechos de datos biométricos a este centro quirúrgico. No sabía qué significaba eso, y me asusté bastante, así que volví a luchar débilmente contra mis ataduras. «Señor Jones, por favor, tu cirugía fue un éxito, pero si sigues así podrías dañar la incisión». Intenté calmarme, pero mi ritmo cardíaco estaba por las nubes y mi respiración era entrecortada. «¿Qué es esto?», pregunté. «Solo voy a recopilar algunos datos de ti y luego te irás. No te preocupes, no recordarás nada». Dejó su tableta sobre las piernas y con unos cuantos toques, un dispositivo en un largo brazo giró desde la pared y flotó sobre mí. El dispositivo zumbaba y parpadeaba mientras giraba y proyectaba un patrón de cuadrícula sobre mi cuerpo. «Primero, haremos un mapeo ocular». El dispositivo se movió a pocos centímetros de mi cara. Intenté girarme, pero algo me sujetaba la cabeza. Pequeños brazos emergieron del dispositivo y agarraron cada uno de mis párpados, manteniéndolos abiertos. La máquina emitió una serie de destellos, zumbidos y pitidos mientras flotaba sobre mis ojos. «Ahora vamos a recoger una muestra de humor vítreo». No sabía qué era eso cuando lo dijo, pero pronto descubrí, para mi horror, que es el líquido en el ojo. Una pequeña puerta del dispositivo se abrió con un siseo y la larga aguja se acercó a mi ojo con un brillo metálico. Grité, me costó, pero al final me quedé mirando impotente cómo la aguja me atravesaba el ojo. El dolor era insoportable. Otro pitido y la aguja se retrajo. Pasemos a los datos gastrointestinales. El hombre hablaba con tanta naturalidad, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Probablemente sí. Un aparato cilíndrico largo salió del dispositivo y sin previo aviso se metió en mi boca. Podía sentir el frío metal deslizándose por mi garganta, ahogando mis gritos. Sentí como si esa cosa estuviera dentro de mí durante una eternidad, y cuando salió estaba cubierta de una sustancia viscosa y transparente. Recogimos tu sangre mientras estábamos ahí adentro. Ahora la médula ósea. El dispositivo flotaba sobre mi pierna derecha, justo fuera de mi rango de visión. Escuché el inconocible sonido de un taladro que se activaba y sentí un dolor punzante en mi muslo. «Ok, casi termino», dijo. «Solo una cosa más». Ahora llegamos a la parte que ni siquiera me siento cómoda compartiendo de forma anónima. Se lo dejo a su imaginación. «Muy bien, señor Jones, ya está. Hora de volver a dormir. Cuando despiertes, todo esto habrá desaparecido». Sabía que estaba equivocado, así que mientras me iba quedando dormida, tuve que preguntar, ¿para qué es todo esto? Con todos estos datos, podremos mostrarte anuncios increíbles. Me desperté en una sala de recuperación normal. Todos los médicos y enfermeros actuaron como si nada hubiera pasado. Esos anuncios tenían más que decir, «compórtate bien».